Muy buenas tardes a todos. Desde el capítulo de enfermería de la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos, les damos una cordial bienvenida a este nuevo encuentro. Para el día de hoy presentaremos un importante conversatorio titulado Donar es un acto de amor. Con ustedes estarán la enfermera Adriana Pedraza Hernández, quien tiene una amplia experiencia de más de 9 años en el área de trasplantes, y la doctora María Alejandra Saavedra, médica coordinadora de donación en trasplantes. Agradecemos al Laboratorio Astelas por su patrocinio y nuevamente sean bienvenidos. Doctora María Alejandra, muy buenas tardes. Y quisiera abrir este conversatorio precisamente como se titula nuestra charla, preguntándole por qué donar es un acto de amor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que es, como lo mencionaste, un tema demasiado importante y tal vez un poco desconocido de, como tú lo has dicho, de este milagro que presenciamos muchas veces, porque precisamente si nos dirigimos a la definición de la donación, es decir, como dice en el diccionario, es dar algo que yo tengo a favor de otro de forma gratuita, libre y voluntaria. Entonces, es un acto que definitivamente nace de este deseo de yo poder ayudar a otras personas. La donación humana en sí es sumamente amplio, es decir, desde la donación de sangre, incluso la donación de cabello existe, eso hace parte de la donación humana. Hoy claramente pues vamos a tratar específicamente la donación humana con fines de trasplante, que vemos que es un proceso supremamente complejo, pero que nace de este deseo de una persona de dar un poquito de su ser para el beneficio de otras personas pues que están, que ya vamos a ver, están en la espera de poder ser trasplantados. Entonces, por eso considero que es un acto de amor, es un acto eh, que de ninguna forma debe ser tomado como obligatorio. Ahorita creo que tal vez revisemos un poquito sobre el tema de la ley que salió la más reciente en cuanto a donación y en su momento se entendió como que ahora en Colombia es obligatorio donar. Esto no tiene sentido porque ya, como lo mencioné, pues donar es libre. Yo no puedo obligar a nadie a que me done eh, en este sentido. Bueno, teniendo en cuenta pues esto que usted nos acaba de decir, doctora, quisiéramos conocer un poco de su mano y nos podría compartir de manera sencilla para nuestro público el día de hoy, cómo es la situación actual de los pacientes que se encuentran en lista de espera, pues esperando un órgano, versus la cantidad de donantes que actualmente tiene Colombia. Bueno, tengo aquí precisamente tres diapositivas nada más con los datos. Estos datos los se extrajeron de el informe que dio el Instituto Nacional de Salud, que es la entidad a nivel nacional que organiza, regula, es la parte como técnica de todo este tema de donación y trasplantes. Su loguito es precisamente el que está aquí en la parte superior derecha, en donde todos los años emite un informe sobre la situación, lo que tú me has preguntado, sobre la situación de la donación y de los trasplantes en Colombia. Entonces vamos a separarlo un poquito porque muchas veces también nos preguntan o el común pensar es que no, pero si en Colombia tantas personas fallecen, tú ya lo has mencionado sobre los donantes, tanto vivos como en muerte, pues como cadavéricos, si tantas personas se mueren en Colombia todos los días, pues porque hay tan poquitos donantes, también en un momento lo revisaremos tal vez. Eh, pero vemos que para el 2022, estas son las cifras de todo el año, en todo Colombia, tenemos un total de 332 donantes reales. ¿Esto qué quiere decir? Que son personas que pues, no solamente tomaron esa decisión de donar, de dar, sino que adicionalmente, pues uno de sus, por lo menos uno de sus órganos
pudo ser trasplantado en otra persona. Entonces, teniendo primero ese numerito, ese dato de 332 personas, miremos la contraparte de todas las personas que están en espera y vemos que son muchísimas más. En total, entre todos los órganos, porque además hay personas que requieren que no se les trasplante uno, sino dos o hasta tres órganos. Vemos aquí pacientes que están a la espera de poder trasplantarse el riñón, hígado y el páncreas. Bueno, en este caso eran cero, pero de hígado, riñón o riñón, corazón también tenemos algunos. Y en total sumaron para el 2022 3.663 pacientes. Entonces, si recordamos el dato anterior, alrededor de los 300, digamos 332, hay un desbalance muy grande. Esto, pues quiero contar que no es algo que solo suceda en Colombia, esto sucede en todas las partes del mundo, tan solamente personas que están, por ejemplo, en diálisis, son muchísimas más en Colombia. Estas son solamente las que están, digamos que se les ha hecho el estudio y se considera que son aptas para ingresar a la lista de personas que están a la espera de un trasplante, que entonces tenemos que la primera, digamos, eh, necesidad, por así decirlo, son los pacientes que están en la espera de riñón. 3.000, solamente de riñón, 3.328 personas. Entonces son muchísimas, y eso sin contar, por ejemplo, el dato que tenemos aquí en la parte de abajo, que son de córnea o tejidos pues, que se utilizan en los ojos, tejidos oculares. Son 548 personas que también han requerido de este tejido, que puede que no eh, les salve la vida en un término como literal, pero sí les va a cambiar la vida. Muchas personas pues van a poder reintegrarse a sus actividades, no sé, laborales, a su vida en general. Entonces vemos que son muchísimas, muchísimas personas y son muy poquitos los que efectivamente pues podrían llegar a ser donantes. Efectivamente trasplantados, porque además recordemos que de un solo donante puede haber varios trasplantes, por ejemplo, no sé, mis riñones pues tenemos, casi todos tenemos, nacemos con dos riñones y en los donantes fallecidos, cada riñón va para una persona diferente. Entonces vemos que de esos 332 personas que donaron, se pudieron trasplantar, pues en total, entre todos los órganos, para el año pasado, 1.190 pacientes que fueron trasplantados. ¿Cuál es el problema? Que igual esta lista de espera nunca para de crecer. Esta lista de receptores realmente eh, nunca para de crecer, entonces pues nunca va a ser suficiente y como lo mencionó, esto pasa en todas partes del mundo. Por eso debemos tocar mucho más frecuentemente estos temas, no solamente en el ámbito médico, pues, sino que también lo deberíamos hablar en el ámbito social. Debería ser como mucho más tratado eh, entre nosotros. Sí, doctora, y pues vemos, pues las cifras son extremadamente altas, los pacientes que se encuentran pues en lista de espera en relación con los donantes. Y ahí surge algo que a veces los pacientes, los familiares y los pacientes nos preguntan mucho y la gente en general, que es, pues, dice, yo no entiendo por qué hay tan pocos donantes y es que todos los días la gente se muere. Yo he visto accidentes, se mueren en accidentes de tránsito, se mueren de infartos, se mueren de múltiples causas en el hospital y realmente para la gente de pronto no conoce que para ser donante hay unos criterios específicos que llevan a ese donante realmente catalogarlo como un potencial donante. Entonces, quisiera por favor que, pues, que nos cuente cómo nosotros sabemos cuándo realmente una persona que muere es donante. Ok, bueno, entonces como ya lo dijimos, ser donante es la voluntad. Entonces existe por un lado todo lo que es
el Registro Nacional de Donantes, que quisiera, pues al final de toda la charla les muestro la página del Instituto Nacional de Salud, en donde todas las personas que desean ser donantes, digamos, expresar que cuando al final de su vida, si tienen la posibilidad de ser donantes, pues que se done absolutamente todo, eso quiero pues, revisarlo. Pero adicionalmente hay una condición especial eh, que es la forma como fallecen las personas. Entonces siempre nos dicen que la última, o lo que muchos tenemos en la cabeza es que la única forma de morirse es cuando uno se le para el corazón. La diferencia es que si a uno se le para el corazón, todo el resto de sus órganos internos, por así llamarlo, también van a dejar de funcionar. Todos nuestros órganos, los riñones, el corazón mismo, el hígado, todo necesita que esté perfundiendo sangre, es decir, que esté corriendo sangre, oxígeno, bueno, etcétera, para que sigan funcionando de alguna forma. Entonces, si a mí se me para el corazón, todas las personas que fallecen de esta forma, pues sus órganos no van a ser posibles ser donados. De Es pronto decir, que el ya las... paciente que muere en la calle en una condición de un accidente o la persona que se murió de un infarto en la casa no cataloga para ser donante. Exactamente, exactamente. Entonces, por eso lo primero que mencioné fue el tema de la página del Instituto Nacional de Salud, porque como no sabemos ni cuándo ni cómo vamos a fallecer, pues Ujú. ya con el hecho de que esté expresa esa voluntad, pues va a ser un gran avance. Lo otro es que ya, entonces, en el momento de fallecer, como tú lo dices, si se le para el corazón, si se murió de un infarto en la casa, aquí en la calle, pues sus órganos realmente pues ya no van a poder ser donados. Pero tenemos que tener en cuenta también que existe la donación de tejidos, o sea, son partes que no necesitan que circule la sangre, como por ejemplo las córneas, la piel, los huesos, que a veces pues da un poquito de impresión a las personas, pero eso también va a ayudar a la calidad de vida de muchas personas. Es decir, por ejemplo, la piel se utiliza para pacientes quemados, las córneas devuelven la visión a las personas, entonces esos únicamente podrían ser para esos específicos, pero para los órganos que son los que tengo aquí en esta listica, pues riñón, corazón, hígado, pulmón, intestino, páncreas, que son lo que comúnmente llamamos como los órganos internos, no podrían ser donados. Entonces, para eso, los únicos, por lo menos actualmente en Colombia, que sí son donantes, que ya hayan fallecido, pero no porque se les para el corazón, son los de muerte encefálica o muerte cerebral. Em, ¿Qué quiere decir? Básicamente es igual que cuando uno se le para el corazón, pero se le para el cerebro. Deja de funcionar de forma irreversible y finalmente lo que nos hace a nosotros personas son nuestro cerebro, ¿sí? Son los que nos hacen eh, sentir emociones, pensar, recordar, poderme comunicar con otras personas. Eso es lo que me hace a mí ser yo, mi cerebro. Si el cerebro deja de funcionar de forma irreversible, que a veces en el pensar de las personas creen que es lo mismo que el coma. No, no es lo mismo que el coma. El coma tiene una partecita por lo menos de su cerebro está funcionando. En cambio, en la muerte encefálica o la muerte cerebral, el 100% del cerebro pues dejó de funcionar de forma irreversible y es ahí en esas personas que podrían, pues que ya han fallecido, porque se declaran fallecidas ante la ley y pues médicamente ya han fallecido, pero sus órganos, pues el corazón sigue bombeando sangre y eso lo hacemos únicamente en los hospitales. ¿Sí? Entonces, únicamente los pacientes que fallecen en los hospitales en muerte cerebral o muerte encefálica son los que podemos hacer que siga, digamos que latiendo el corazón, siga circulando la sangre para poder donar esos órganos. Y pues la cantidad de gente que fallece en muerte encefálica no es tanta, es aproximadamente un 10% de entre todos los que se mueren, solamente un 10% que mueren por muerte cerebral y adicional, pues no todos los que se mueren en muerte cerebral serían aptos para poder ser, pues, donar sus órganos para trasplante. Depende de qué se murió. Por ejemplo, si tuvo alguna infección durante la
hospitalización, todos esos tipos de cosas las entramos a evaluar y por eso es que no todas las personas que fallecen pues son, digamos, posibles donantes para esos órganos que sean trasplantados. Digamos que entonces tenemos un grupo grande que son los pacientes fallecidos y dentro de ese grupo grande se va descartando. Entonces, no todas las personas fallecidas pueden donar, solamente las personas que tengan la condición de muerte cerebral. Eso, digamos que quita un gran porcentaje de esos potenciales donantes. Y luego, Exactamente. después de que tenemos ese grupo, pues obviamente hay que evaluar unas condiciones que sean apropiadas para que sepamos si realmente esa persona fallecida puede dar sus órganos. Exactamente. Y Okay. hay otro grupo también que son las personas, como ya lo mencionamos al principio, que simplemente decidieron que no querían donar por X o Y motivo. Digamos que hay diferentes razones por las cuales deciden no donar sus órganos. Ese es otro porcentaje de personas eh, pues que uno no va a poder donar. Eso lo llamamos dentro de la red de donación y trasplantes, eso se llama la ruta crítica, así como tú lo has resumido, que empiezan un montón de gente pero van disminuyendo, disminuyendo, Un disminuyendo embudo. por diferente, como un embudo, tal cual, es un embudo en donde pues entran muchas personas, que son todos los fallecidos, pero solamente pues muy poquitos llegan a ser efectivamente pues donantes, Y tal acabas cual. también de tocar un punto muy importante que nos lleva a otro, que es dentro de ese grupo, explicas que expresar la donación, expresar el deseo de donación. Y ahí vamos a otro proceso que sigue, que es como cuando la persona muere, eh, se pide permiso, es decir, se hace una entrevista familiar a los familiares pues, de esa persona que está fallecida para pedir autorización de extraer sus órganos y que pueda ser donante. En muchos hemos escuchado por medios publicitarios, noticias, que hay una ley en Colombia que es la ley de presunción legal, que es la 1805, en la cual dicen que todas las personas que habitan en el territorio colombiano son donantes. Pero hay algo importante que me llama la atención que hablas de expresar el deseo de donación. ¿A qué te refieres y cómo podemos resumirlo para que el público pueda entenderlo muy fácil? Bueno, entonces, esta ley que salió de la que pues oímos muchísimo en muchos lugares, que es la ley 1805 de 2016, que entró en vigencia en el febrero de 2017, eh, lo que dice es que amplía la presunción legal de la donación. Entonces, esto existe desde hace muchos años antes. El tema de la donación no es nuevo en Colombia, llevamos ya un buen tiempo haciéndolo. Lo que cambia, digamos, es como quién decide sobre mi cuerpo, ¿sí? Entonces, nosotros en esa entrevista familiar, la pregunta que tú me haces es como que pedimos autorización, es como en realidad no, ¿sí? Entonces lo voy a dividir como la respuesta en dos partes. Entonces, primero, la ley, la presunción legal de la donación, lo que dice es que el Estado colombiano asume que todos quisiéramos ser donantes, ¿sí? A menos de que yo en vida haya dicho no quiero ser donante. Entonces, un ejemplo que yo pongo muy frecuentemente es que tengo un grupo de personas y les digo, a todos les voy a traer tinto. Yo estoy asumiendo que todo el mundo, estoy presumiendo que todo el mundo quiere tomar tinto. El que levanta la mano y dice, no, yo no quiero tinto porque a mí no me gusta. Ah, bueno, entonces ese expresó su no deseo de dar lo que yo le estoy ofreciendo. Entonces es lo mismo con la donación. El Estado presume que todos queremos ser donantes a menos de que pues, yo lo haya expresado en algún momento. ¿Cuál es el problema? Que muy pocas personas conocen que tienen el derecho a expresar su voluntad pues negativa, porque también puedo decir, sí, ay, sí, rico, entonces, con el ejemplo del tinto, ay, sí, sí, yo quiero que me traiga tinto. Entonces, con la donación, yo también puedo expresar mi voluntad positiva a la donación. Es decir, yo me puedo inscribir en la página del Instituto Nacional de Salud y decir, para que no quede ninguna duda, y eso también para ayudar a mi familia en la toma de decisiones,
para que no quede ninguna duda, cuando yo me muera, si me muero en las condiciones necesarias y me consideran como un donante, yo quiero que se extraigan mis órganos o quiero que se donen mis órganos para poder ser trasplantados en otra persona. En la entrevista familiar, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros los médicos de donación, primero pues vamos, esto es un poquito sobre cómo, qué es lo que nosotros hacemos, entonces vamos, evaluamos esas personas que han fallecido por muerte cerebral, como ya lo habíamos mencionado, miramos que estén todas las condiciones dadas, es decir, que efectivamente sí haya fallecido, que no tenga ningún tipo de condición que podría llegar a afectar a la persona que recibe, porque obviamente pues no queremos hacerle daño a la persona que recibe, sino que pueda tener pues el mejor donante posible. Y luego hablamos con la familia por varias razones. Entonces la principal razón es darle consuelo a esa familia, ¿sí? Ellos están pasando probablemente por el peor día de su vida en su historia familiar, y realmente no es, o por lo menos yo lo tomo como que no es ético, eh, o no es correcto como yo lo veo, ir y decirle a la familia, ay no, ya es que me lo voy a llevar para salas de cirugía, con permisito, ya, porque es que la ley lo dice. Pero muchas veces surge la duda, la pregunta, que todavía no tengo la respuesta, que es, pero ¿quién es el dueño de ese cuerpo? ¿Sí? Finalmente esa familia son quienes les van a hacer sus exequias, quienes lo van a despedir, quienes lo van a extrañar. Y adicionalmente es quienes lo conocieron en vida. Entonces nosotros nos acercamos a la familia, además de hacer consuelo, y preguntamos por la voluntad de la persona que falleció. Cuando una persona fallece, nosotros vamos a este registro que menciono sobre del Instituto Nacional de Salud y reviso, con este número de cédula, ¿será que dijo que sí o será que dijo que no? La gran mayoría, yo creo que el 95% de los casos que pues he tenido en este tiempo, es que nunca han dicho nada. Nunca han dicho nada, no han dicho ni sí ni no. Entonces, ¿cómo hacemos para tomar la decisión? Quienes lo conocían eran sus familiares. Entonces nosotros vamos y preguntamos sobre la voluntad de esa persona que falleció. Entonces, ¿cómo es? No, le encantaba ayudar, no sé, etcétera. Entonces ahí planteamos la opción, pues este derecho que tienen, porque es un derecho que tienen en la Carta de Derechos de los Pacientes, está siempre decidir sobre la donación de sus órganos. Entonces le preguntan, no, pues como no lo dijo, como no lo dejó escrito, ¿usted qué cree que hubiera dicho? En ocasiones sí la familia lo ha hablado, lo ha expresado y dicen, no, nosotros una vez nos sentamos a hablar y mi mamá, mi papá dijo, no, yo no quiero que no me toquen absolutamente nada, etcétera, etcétera. Entonces nosotros respetamos porque era la voluntad del fallecido. Otros muchos dicen, sí, he tenido familias que me dicen, estaría feliz, estaría contento, muy feliz de poder ayudar a otros. Entonces sí, y ahí continuamos con el proceso para poder efectivamente, digamos que extraer esos órganos y poder trasplantarlos. Entonces, de eso se trata como la entrevista familiar, no es únicamente como algo informativo y ya, sino pues es un proceso, incluso en ocasiones nos podemos demorar en entrevistas familiares 3, 4 horas hablando con una familia porque hay situaciones muy difíciles. Todo el 100% de las familias a las que nosotros nos enfrentamos, pues están pasando por situaciones es decir, que no se esperaba que falleciera. Estos pacientes que son crónicos y que pues que finalmente fallecen, tienen a veces como algún tipo de De duelo. preparación, de duelo anticipado, pero los que van a ser o van a ser evaluados como para ser donantes, usualmente no son, yo diría que el 100% son todos Inesperados. cosas como muy que sucedieron en la última semana, por lo menos. Entonces, tener esas situaciones que ayer mi familiar, estábamos sentados tomando desayuno y hoy estoy decidiendo sobre todo lo que voy a hacer, es una gran cantidad de emociones, una gran cantidad de pensamientos que pues requieren tiempo y hablar sobre la donación. Por eso es que estos son los espacios más adecuados para hablar de la donación. No cuando yo estoy en crisis y estoy muy alterado, sino cuando ahorita podemos hablarlo y puedo pensar de forma pues mucho más tranquila sobre este tema de poder ayudar a otros por medio de la donación.
Inclusive, pues varios medios sacaron hace tiempo una campaña que decía déjalo conversado, eh, pues en el cual promovían a que se hablaran de estos temas en la familia o alrededor del círculo social de, pues, de todas las personas. A veces como que tenemos un poco de miedo, como digámoslo así, de mitos o de cosas, sentimientos sobre la muerte. eh, a veces en las familias se ve que uno dice, uno empieza como una conversación y, ay, no me hable de eso porque eso es llamar a la muerte, pero pienso que esa es una oportunidad para hablarlo conscientemente, hablarlo como usted dice, tranquilamente para poder expresar esa voluntad. Pues, y lo más importante para aquellas personas que quieran expresar su voluntad de ser donante, ¿cómo lo pueden hacer, doctora? Listo, entonces sí, me adelanté un poquito y puse ya la página del Instituto Nacional de Salud. En la página, digamos que hay una parte en donde dice Dona Vida. Eh, si me permites, espérame, voy a compartirlo. Entonces, la página del Instituto Nacional de Salud es ins.gov.co, aquí arribita, y cuando uno baja aquí en la página, entonces encontramos de interés y está aquí la parte donde dice Dona Vida. Aquí dice expresar tu voluntad de donación de órganos y tejidos. Entonces, uno al dar clic ahí, nos sale esta página. Esta página, acá hay un pequeño video, pues precisamente también como parte de esa campaña que tú mencionas sobre déjalo conversado, porque adicionalmente, como lo mencioné muy por encima, eh, de un solo donante yo puedo ayudar hasta 55 personas, ¿sí? Porque no, como lo mencionaba, no solamente los órganos, sino los tejidos como son la córnea, la piel, los huesos pueden ayudar pues a muchísimas personas. Entonces, este es un videito que habla sobre el tema y al seguir bajando, entonces encontramos las tres opciones. La primera es cuando uno ya ha expresado, por ejemplo, si yo consulto acá, con mi número de cédula, yo ya estoy, porque ya me inscribí pues hace muchos años, como donante, es decir, que yo expresé esa voluntad y mi familia lo tiene muy claro sobre que el día que yo fallezca, si se dan las condiciones y puedo ser considerada como una donante, pues ya lo expresé. El otro es quiero ser donante, entonces uno da clic ahí, le pide algunos datos de uno y le mandan a vuelta de correo electrónico el carnet de inscripción como donante voluntario, pero ese carnet digamos que es algo simbólico, es decir, uno no lo tiene que imprimir, cargar en el bolsillo ni nada, sino que esto ya queda en una base que está a nivel nacional. Y y también le hacen llegar a uno una carta en donde uno también podría, digamos que firmarla y entregarla a la familia. Entonces es como la segunda parte que también es súper importante, no solamente inscribirse aquí en la página, sino eh, contarle a la familia de la decisión que uno ha tomado. Entonces vuelvo a la primera diapositiva que mostré sobre, pues, sobre la donación como tal, que es simplemente esa decisión que yo estoy tomando. Y la voluntad negativa, entonces tenemos aquí eh, que esta sí debe ser un documento notariado, porque como dice acá pequeñito, dice, registra aquí su oposición a presunción legal de la donación, ley 1805, entonces aquí tiene que uno que subir como la muestra del PDF de esa voluntad, pues que esa sí tuvo que ser notariada. Esa es la forma como yo expreso mi voluntad negativa a la donación. Entonces, esta Okay. es la página, así como, es como lo hago. Nos preguntan acá en el chat privado, bueno, voy a contextualizar un poquito, pero nos preguntan sobre los niños, que si los niños pueden ser donantes y nos preguntan de cómo es ese proceso de experiencias con los familiares o las madres y los padres de los niños fallecidos que pueden ser donantes.
Entonces, sí, esta es una pregunta que se da muy frecuentemente sobre si los niños pueden o no ser donantes. Entonces, primero recordar que en esa lista de espera que yo les mostré al principio, muchos de ellos pues son niños, son pacientes pediátricos eh, que van a requerir la donación de otro niño, ¿sí? ¿Por qué razón? El tamaño de nuestros órganos dependiendo de nuestro tamaño físico, es decir, nuestra talla y nuestro peso, es diferente claramente la de un adulto a la de un niño. Es decir, un riñón, un corazoncito de un niño es mucho más pequeño, un corazón muy grande de adulto, pues probablemente no va a ser apto. O sea, literalmente no le cabe en el pecho el corazón. Entonces, primero necesidad de donantes pediátricos, si la hay, no son muy frecuentes, pero pues los niños también fallecen por muerte cerebral o esta forma de morir también se puede dar en niños. Y en esto la ley también lo dice muy claramente que sí pueden ser donantes, pero necesitan obligatoriamente, ahí sí la autorización, porque ahí digamos que el niño no ha expresado esa voluntad, sino la autorización de sus padres o tutores legales. En cuanto a la experiencia con este tipo de familias, pues de un posible donante pediátrico, he encontrado que, por eso sí es pues claramente como mi experiencia Personal. personal, sí, eh, que son mucho más dados a ayudar a otras familias, porque es que finalmente este acto de donar, uno no le está cambiando la vida a una persona, le está cambiando la vida a toda su familia. Toda la dinámica familiar va a cambiar con ese trasplante y esos los que donan muchas veces de estos pacientes pediátricos, de estos niños, se ponen como en la situación de otra familia que tienen un niño muy enfermo y que pueden sanar o pueden salvar su vida por medio de esta donación y lo que he encontrado por lo menos es que son muy dados precisamente a donar pensando en eso, pensando en que hay otra mamá que también está sufriendo por su Sí. niño y que si tiene la oportunidad, la posibilidad ahí en sus manos, pues lo va a hacer. Claramente esto es como lo mencionaba antes sobre el tema de la entrevista familiar, pues es después de haber hecho toda una labor de duelo, de entender, porque además estos pacientes que fallecen por muerte cerebral, como el corazón sigue latiendo, pues están en una unidad de cuidados intensivos, digamos como con todas las máquinas conectados y pareciera que siguieran ahí, pero pues ya sabemos que su cerebro no. Entonces, muchas veces esas familias pues cuesta muchísimo Ujú. comprenderlo, pero cuando ya lo entiendo, claro, es que todavía lo ven calientico, todavía lo ven que el corazón le late, Respirando. la máquina le manda la respiración, porque no es que Ujú. ellos respiren por sí solos, sino que manda la respiración, entonces dicen, no, pero es que lo que usted me está diciendo no le encuentro sentido. Ya una vez lo comprenden es cuando podemos hablar de donación. Y en pacientes pediátricos, pues esto es como lo que he Tu encontrado experiencia. más frecuentemente. Digamos que obviamente para diagnosticar la muerte cerebral de un paciente se necesitan una serie de exámenes diagnósticas y también un criterio clínico de especialistas en neurociencias que avalen ese diagnóstico, ¿no? O sea, que digan que la persona realmente tiene muerte cerebral, que como ya lo habló doctora, es un proceso completamente irreversible y que no es como el coma. El coma es reversible, mientras que la muerte cerebral no. Eh, Exactamente. también acá me preguntan que si un adulto le puede donar a un niño. Entonces aquí el tema más es como de talla y peso. Es decir, tengo también, es muy frecuente que la familia diga, no, sí, yo dono, pero si esto va para un niño. Entonces, primero, nosotros no podemos direccionar esa donación. No puedo yo ni como médico, no puedo decir, no, esto va para tal persona. Ujú. La forma de asignación de los órganos, porque si tenemos tan poquitos donantes y tanta gente esperando, pues cómo sabemos para hacer a quién va. Entonces, gran parte de esto es el tema de la compatibilidad.
Tal vez los pacientes que ya han sido trasplantados pues conocen esto muy, muy de primera mano, y es la compatibilidad no solamente de grupo sanguíneo como ABO, sino pues hay otro tipo de compatibilidad mucho más específica y para algunos órganos también es muy importante lo que mencionaba hace un momentico, el tema de la talla y el peso. Entonces, por ejemplo, unos pulmones de una persona adulta son tal vez muy grandes para un niño pequeño, pero si es un niño, no sé, 13, 15 años, pues que ya está entrando a su adolescencia, eh, y el donante es una persona pues de talla pequeña, más bien delgadita, que se parece y es compatible con un niño, podría ser. Pero entonces eso no es como que vaya direccionado, sino depende muchísimo, es más de la compatibilidad. Entonces, por ejemplo, en el tema de las listas de espera, yo digo, en parte no son ni tan lista de espera como en una lista de orden, sino que con cada donante que yo tengo, que hay, se compara con todos estos en la lista de espera y al más compatible es al que va, O compatible en sea, cuanto a todos podríamos estos decir que como sentidos. tal la lista de espera no es como una lista, sino es un Sí, grupo de personas que se encuentran esperando un órgano, el que sea más compatible con ese donante. exactamente, tal cual. Okay. Volviéndonos a un poco a la entrevista, porque me parece que es un tema muy sensible, como usted lo decía, doctora, es como tocar los sentimientos de una familia o de un grupo social que están asimilando hasta ahora el proceso de muerte. Y pues obviamente tras esa entrevista y tras ese duelo se generan un montón de experiencias y de sentimientos. Eh, y es allí donde podemos decir si la familia acepta o no, o hacen disentimiento de la donación. ¿Cuál cree o dentro de su experiencia, cuáles son las causas que más se oponen al proceso de la donación en las familias? O Bueno, el los más, hijos, o... sí, sí, porque el más, como ya lo mencioné, digamos que no es que la familia no lo autorice, sino que nos centramos muchos en la voluntad del fallecido. Ok, Entonces, una causa frecuente es que, o pues con cierta frecuencia, es que la familia diga no, mi ser querido, esa persona, en algún momento nosotros lo hablamos y dijo que no. Entonces ahí después uno pues, intenta explorar un poco eh, cuál es, en qué contexto lo dijo, bueno, etcétera, etcétera. El otro es el tema, también muy frecuentemente es el tema de la desfiguración. O incluso hay gente que dice como no, pero es que no me van a devolver cuerpo. Y eso incluso lo hemos hablado a veces con personas, ni siquiera en ese momento de duelo, sino mucha gente le da miedo expresar ese tema de la donación, es por miedo a la desfiguración y porque creen que ya la familia no puede hacer, por ejemplo, un funeral de cuerpo presente con cajón abierto, según las honras fúnebres, y pues aquí es la labor nuestra es explicar que realmente la estética del cuerpo se va a respetar y es para nosotros prioridad respetar la estética del cuerpo. ¿Por qué razón? Digamos que la extracción de los órganos como tal se hace a través de una herida quirúrgica, como si fuera, pues, voy a poner un ejemplo, el apéndice, que se abre y luego se sutura, es lo mismo, pero pues en la parte del abdomen o del tórax. Y pues luego se vuelve a reconstruir. Y así con todos los órganos y tejidos que se pueden donar, se hace una reconstrucción y todo queda, digamos, estéticamente apto para poder yo hacer las honras fúnebres. Entonces yo sí devuelvo un cuerpo a la familia, que es algo que se presenta muy frecuentemente, que creen que no, que por ser donante entonces ya no van a volver a ver el cuerpo, ¿no? Y pueden hacer todas las honras fúnebres, o que por ejemplo esos que van para medicina legal, todos los que mueren en accidentes, eh, deben ir obligatoriamente a medicina legal y lo mismo, digamos que nosotros hacemos el proceso de donación, luego va a medicina legal a completar pues los procesos de necropsia y después entregan cuerpo para poder hacer
sus honras fúnebres o bueno, lo que determine. Otro que también nos preguntan mucho o nos hablan mucho es sobre las creencias religiosas. Nosotros aquí Ujú, desde el hospital, de hecho, hemos explorado muchísimo este tema porque pues uno también entiende la familia, o sea, cuando estamos en el momento agudo, eh, yo no soy ni acá ni afuera, soy autoridad moral ni religiosa para decirles qué es lo que de pronto su religión recomienda y pues básicamente la invitación es a que estudien o pues que se dirijan a su líder espiritual. Nosotros, por ejemplo, como lo mencionaba, hemos explorado un poco ese tema. Hicimos un conversatorio, pues un simposio de actualización de donación en el 2018, en los cual invitamos 3 líderes religiosos, pues de las principales, pues algunas de las principales religiones profesadas aquí en el país y hablamos sobre el tema de donación y encontramos que en su momento no hay ninguna, por lo menos de esos 3 que invitamos, que fue pues, representante de la religión católica, el judaísmo y un musulmán, los cuales nos dijeron, pues digamos, en ningún lado dice como está prohibido donar, incluso por lo menos el catolicismo, que es el que yo pues profeso más conozco, incluso como lo dice el título de la charla, es un acto de amor, ¿sí? ujú. Eh, Amar al prójimo como te amas a ti mismo es un valor importante en las religiones y este acto de amor pues no está de ninguna forma prohibido. Hay algunas religiones como por ejemplo los testigos de Jehová que como sabemos, no sé, no está permitido el tema de la sangre, pero de los órganos no hay ningún mandato que lo diga. Lo dejan un poco más abierto a la libre decisión de sus fieles, pero no lo prohíbe expresamente, no es como que diga no lo puede hacer, Ujú. así como lo hace con el tema de la sangre. Precisamente nosotros consultamos a un líder pues, de Testigo de Jehová, en el cual nos decía que dice textualmente, los testigos de Jehová guiamos nuestra vida por lo que dice la Biblia. La Biblia no tiene ningún mandamiento específicamente respecto a eso y solamente restringen el uso de sangre, por lo que la donación de órganos es un asunto que queda a libre potestad de cada persona. Esto es también para donación y para recibir. Tenemos la experiencia de pacientes testigos de Jehová que han recibido órganos y han cambiado sus vidas. Entonces, contextualizando todo lo que nos acaba de decir, doctora, en ningún lado de creencias religiosas, pues lo que se ha visto es que haya algo que diga no, no está permitido o no vas a entrar al cielo si no estás completo o sin riñones no te aceptamos acá. Entonces, Incluso el Papa Juan Pablo II habló del tema y sí, lo instó a que lo hiciéramos, a que lo habláramos. Entonces, por eso es importante pues que cada uno pues en su fe lo revise realmente pues como muy a conciencia y como lo repito, en estos momentos en los que estamos tranquilos podemos hablar del tema y no cuando estemos en el momento pues agudo y de tanto dolor. de tanto dolor. Sí. Eso es para el tema de los pacientes cadavéricos. Acá me pregunta el público que si alguien quiere donar en vida, que si lo puede hacer y Entonces, que qué puede sí, donar. ok, entonces lo que podríamos donar o el tipo de donación en vida que estamos haciendo en Colombia, sin olvidar el que más conocemos, tal vez es el de sangre, que finalmente también es un tejido humano. Entonces podríamos, eso es donación en vida, uno de los mayores ejemplos de donación en vida. El de médula ósea también la médula ósea es lo que llamamos comúnmente o vulgarmente el tuétano, que es la fábrica de las células de la sangre. Ujú. Esto también se puede donar.
pues para personas específicas. De órganos, entonces tenemos la donación de un riñón, como lo mencionaba, pues nacemos con 2 riñones y puedo llevar una vida completamente normal con un solo riñón. Eh, Incluso pues las personas trasplantadas viven con un solo riñón funcional. Es a los que se le trasplantan. Otra cosa que nos preguntan muy frecuentemente es que si le sacan el riñón con el que nació y le ponen en ese mismo lugar el riñón, no, no es así. Se pone en un lugar diferente y viven pues el tiempo que han de vivir con ese único riñón. Entonces el donante, también el donante en vida puede ser este. Y también en algunas ocasiones se hace donante en vida de hígado, en donde se saca un segmento del hígado. Usualmente pues tiene que ser lo mismo para una persona donde el tamaño sea tal vez similar. Entonces es muy frecuente que se haga de padres a hijos por el tema de la compatibilidad y pues por el tamaño del segmento hepático que se dona. Básicamente en Colombia esos son los de donante vivo que hacemos. Pues recordar también a todos que para ser donante vivo también se tienen, y aquí haciendo un poquito de propaganda de donación en vida, para donante vivo pues también se tienen que realizar pruebas de compatibilidad y verificar de que pues, ese donante esté en óptimas condiciones de salud. La idea de un grupo de trasplante de donante vivo es tener 2 pacientes completamente sanos y funcionales y útiles para la sociedad, no 2 personas que de pronto puedan estar enfermas o ingresar en dado caso, por ejemplo, que sea renal, ingresar a diálisis, sino que pues el grupo se garantiza que estas condiciones se puedan dar. Entonces, también para los pacientes que se encuentran en lista de espera que están pues, conectados a la charla, verificar si en sus grupos en donde se encuentran en lista existe también la posibilidad de donante en vida. Pienso que es el mayor regalo que le puede dejar una persona a otra sin el hubiera. Yo pienso que a veces el hubiera es el que nos carga de culpas. Si tengo la oportunidad de pronto de ayudar a mi familiar en una condición que está deteriorado, puedo hacerlo en vida y darle ese bonito regalo. Ahí quisiera mencionar también que en los donantes en vida también, pues se hace por medio de pues, citas, la verificación de que la motivación de esa donación sea la misma de la que hemos venido hablando siempre, que es un regalo. Es decir, no hay ningún tipo de recompensa ni monetaria ni de ningún tipo, sino es algo completamente pues voluntario. Y actualmente, digámoslo así, que en Colombia no está permitido, o sea, no es legal que se reciba alguna remuneración económica por la donación en vida. Y pues lo otro es que por lo general, por lo menos acá en nuestro grupo de trasplante se intenta de que tengan algún lazo, o ya sea de consanguinidad o afectivo. No es que simplemente yo quiero ir a donar un riñón a una persona que no conozco y póngaselo al que sea compatible. No, o sea, para esto tiene que haber, como lo explico antes, algo de un lazo, ya sea sanguíneo o ya sea afectivo. Doctora, respecto a los mitos de la donación, aquí nos hablan de bastantes que tal vez usted los ha escuchado y que lo hemos visto ahora con tantas series que se han publicitado de series que no están como acordes con la realidad sobre la extracción de órganos. Entonces, dicen que encontraron a un señor en una bañera de un hotel con hielo y sin riñones, o que tienen un amigo que hace el procedimiento y les cobra más barato, o que se ha probado el uso del riñón biónico, o también de que se están probando especímenes distintos al humano como el riñón de cerdo. Y también, pues, una importantísimo que es que nosotros, los de los grupos de trasplantes, funcionamos de pronto tras una remuneración económica para poder subir en el posicionamiento de la lista de espera. ¿Qué opina sobre esto? Y denos su opinión experta y profesional.
Eh, es difícil mi opinión. Es decir, me parece un desastre, un desacierto. em, que no se haga el suficiente énfasis, por ejemplo, lo que mencionabas de esta serie, y además tampoco es como la primera vez que sale una serie, una nota, un documental, alguna cosa, en donde por lo menos en la serie, pues es producto de la imaginación del libretista, eh, y desafortunadamente cala muchísimo en las personas y se quedan con eso. Entonces hay personas, he tenido gente que me dice, familias que me dicen, no, pues que eso sale en televisión, y muchas veces Ujú, como que porque sale en televisión ya es cierto. No, tenemos que siempre preguntarnos realmente esto qué tan real es. Eh, tenemos los hospitales en donde, digamos que si estoy en lista de espera, pues pueden ir a preguntar, y esto si es real, si no es real, bueno, porque es que a veces de verdad que lo hacen parecer tan real que uno dice, estoy convencido, pero este es un proceso completamente transparente en cuanto a su, no sé, legalidad. Muchas veces me dicen también eso, que no es, que todo esto se mueve con un montón de plata, y entonces que le pagamos, no sé, a la familia, o que el paciente receptor tiene que pagar por su órgano. No, esto está cubierto por el plan de beneficios en salud. ujú. Eh, y lo otro, de esos cuentos de, no, es que lo encontraron en una bañera y no sé qué, y con el hielo y el gas y no sé qué, esto es muy de película, muy para vender, pero no, pero realmente no es que sea así. Ya como lo mencionaba, pues son procesos muy complejos, en los que se requiere pues todas las condiciones, por lo menos de esterilidad. Entonces todo esto se hace en salas de cirugía completamente estéril, con material completamente estéril, para que salga bien. Y aún así, desafortunadamente, en algunas ocasiones, no sé, los pacientes tienen rechazo, por ejemplo. Y eso que después de haber hecho todo este proceso de compatibilidad, de esterilidad, de que todo, pues intentamos, todos los grupos que hacemos trasplante, pues que sea de la mejor forma, y aún así hay veces en los que tenemos imprevistos, ¿sí? Entonces ahora sí, ahora mucho menos, pues, no sé, en el baño de un hotel, y eso no, es simplemente eh, salido De la de la realidad. realidad. Aparte que para los que trabajamos en esta bonita área, porque pues a mí me enorgullece mucho pues trabajar en trasplante y con este pues equipo del cual hace parte la doctora María Alejandra, pues tan organizado y tan pulido, digámoslo así. Es un proceso logístico bastante amplio, ¿no? Es organizar una sala, que obviamente todo el mundo tenga preparación y que sepa qué tiene que hacer en el proceso de la donación. Entonces, De acuerdo. son cosas que de pronto la gente a veces no tiene claro y sí preguntan bastante sobre el tema, si es realidad. Bueno, pues quisiera abrir la cámara, digámoslo así, para que quiero que le envíe un mensaje de sentido a aquellas personas que quieren ser donantes o que en su cabeza tienen la idea de ser donantes. ¿Por qué ser donantes y por qué cambiar una vida? Bueno, pues básicamente todas esas personas que lo están dudando, primero preguntarse por qué lo duda, ¿sí? Eh, e informarse al respecto del tema. Es decir, hoy en día tenemos toda la información a la mano. Claramente, pues hay que saber a qué información creerle, a cuál no. Por eso mostré pues la página del Instituto Nacional de Salud. Un momento, ya. Eh, claramente, en la página del Instituto Nacional de Salud hay pues información al respecto. Tenemos los hospitales, si son personas que están en lista de espera, tenemos los hospitales en donde los equipos, pues estamos prestos a responder todas las dudas, que muchas de estas, pues lo que recopilamos fue de los que nos hacen día a día estos pacientes que están en lista de espera. Eh, los que digamos que están tomando la decisión de expresar su voluntad, como lo mencioné,
ya es solamente ese acto que nace precisamente como del corazón de querer dar algo mío a favor de otra persona, no implica que efectivamente yo pueda ser un donante real como tal, ¿sí? O que vaya a ser mañana o pasado mañana, o que entonces yo me inscribo y de un momento, entonces ya me están llamando aquí del Instituto Nacional de Salud a ver, entonces, ¿qué es lo que va a donar? No. O sea, esto no es, digamos, como la donación de sangre, por ejemplo, que uno dice, ay, sí voy a donar, y entonces ya ahí mismo le están pues poniendo la aguja para poder eh, dar su donación de sangre. No, esto es únicamente expresar esa voluntad que probablemente si yo llego a ser considerado como un donante, pues voy a facilitarle muchísimo las cosas a mi familia, porque ya van a saber qué es lo que yo quería. Un ejemplo que yo pongo muy frecuentemente es, la gente conoce qué es lo que quiere su ser querido, si quiere que lo cremen o si quiere que lo entierren. Eh, la gente habla de eso comúnmente y por qué no hacerlo así mismo de la donación. Como tú lo decías, no es que a veces, no es que eso, hablar de donación es hablar de la muerte, no, al contrario, hablar de donación es hablar de vida, es hablar de dar oportunidad a otras personas. Hemos tenido historias bellísimas en donde de verdad nos cuentan que se reúnen los pacientes trasplantados a celebrar el cumpleaños, pero no el día que nacieron, sino el día que volvieron a nacer, y con Ujú. todo, con torta, con celebración, con arreglada especial y todo, porque de verdad es algo que les cambia la vida muchísimo. Y para la familia que dona, o que está inmersa en este proceso de donación, para la persona, digamos, que está tomando esa decisión, también es una forma de honrar la memoria de uno. O sea, yo digo que las personas que fallecen, que se van, en la medida en que los estemos recordando, en la medida en que honremos su memoria de cómo era, de lo que le gustaba hacer, si esa persona pues era dada la donación, pues va a ser una forma de honrarlo de verdad por mucho tiempo. Y esa familia que lo va a recibir también, eh, de todo corazón lo agradecen. Es decir, hemos tenido incluso, nos han hecho llegar algunas cartas de las familias, eh, o de las personas, de los receptores. Tengo una aquí, si me Y permites este proceso es leerla. completamente anónimo, ¿verdad, doctora? O sea, el receptor, el que recibe el órgano, nunca sabe quién es su donante. Sí, exactamente. O en parte por ley no está permitido en Colombia que el donante, o la familia del donante realmente conozca a quien se trasplantó, y esto pues yo le veo unas razones bien importantes, y es primero, esta parte del duelo de las personas, de esa familia que ha donado. Parte de hacer un duelo sano es dejar ir, hay que soltar, ¿sí? Y si esa persona está, o si esa familia está pendiente del que se trasplantó, no es que tiene un pedacito de mi ser querido, pues de pronto ese proceso de duelo, ese proceso de soltar, no va a ser tan fácil, ¿sí? Puede traer problemas. No estoy diciendo que en todos los casos, pero pues sí puede traer problemas, y el acto de donar, pues precisamente lo dijimos, es únicamente voluntario, es decir, su retribución es únicamente como emocional. Y segundo, pues cada uno tiene la reserva de su historia clínica, tanto el que Ujú. donó como el que recibió. Ellos tienen derecho a que sus datos se guarden de forma reservada y que no sean divulgados, ¿sí? Que la persona que recibió tenga alguna condición que no quiere que, pues que uno tiene derecho a que su historia clínica sea privada. Entonces, divulgarla a otras personas, pues tampoco es correcto. Estoy en contra de sus derechos como paciente, tanto el que Ujú. da como el que recibe. Entonces, espérame, yo tengo Para que nos una vaya mostrando carta. en la carta de agradecimiento y también, doctora, para que vaya pensando, una pregunta que le voy a hacer mientras busca. Es, en sus 8 años de experiencia, ¿cuál ha sido pues, cuál ha sido la experiencia, valga la redundancia, que más la ha tocado? O sea, que más le ha
la ha sensibilizado, le ha tocado el corazón, que usted nos pueda contar. Vaya pensando, porque No, son hay muchas. muchas. Hay muchas porque pues como familias hemos tenido, pues hay casos muy dolorosos, es decir, que uno como que le tocan tantísimo el corazón y claramente esto pues va muy ligado a las experiencias eh, personales. Eh, ahorita te voy a pensar en una específica, Vale. es que tengo tantas, pero bueno, tomé aquí, esta es una carta que tomé de el WhatsApp de otra médico coordinadora. Y entonces dice, abril 2023. Hoy tengo el pecho inflado de felicidad, porque aún existen en el mundo personas con corazones gigantes y llenas de bondad. Esto que ustedes como familia hicieron fue un acto de generosidad con alguien que ni siquiera conocían. Sé que no están pasando por el mejor momento por la pérdida de su ser querido, pero ese acto de amor fue de amor infinito. Salvaron una vida y su recompensa vendrá de lo alto. En su corazón deben estar tranquilos porque una parte de su ángel vive y llenó de esperanza a alguien que gracias a su decisión hoy puede vivir. Prometo ante Dios y ustedes cuidarlo, protegerlo y amarlo como el tesoro más grande que el cielo me pudo regalar. Solo restan palabras de agradecimiento. Gracias, gracias, gracias infinitas por regalarme esta oportunidad de vida. Luego de 6 años en hemodiálisis llegó mi milagro. Ojalá que en el universo existieran más personas como ustedes y entendieran que donar salva vidas y ustedes salvaron la mía. Entonces, esta es una carta que escribe pues una familia, una persona trasplantada. Nosotros le preguntamos a esa familia, porque hay veces que las familias donan igualmente desde lo más profundo de su corazón, pero prefieren cerrar ese capítulo y prefieren de pronto en algunas ocasiones no conocer, es decir, quedarse en su corazón simplemente con ese acto de bondad que hicieron, pero no siempre desean que uno les comparta estas cartas porque a veces es abrir como heridas, ¿sí? En algunas ocasiones. Entonces nosotros siempre también les preguntamos a las familias donantes si desean pues recibir esta información posteriormente, estas cartas, aunque son anónimas y demás, pues hay gente que sí lo desea, que son muchos, y otros que prefieren, pues digamos, como cerrar ese capítulo doloroso en ese momento. Bueno, en cuanto a experiencias, pues hace poco eh, tuvimos una donante mujer, era joven, estaba embarazada y pues tenía, no recuerdo en este momento cuánto tenía de embarazo, pero pues eran unas pocas semanas de embarazo y perdió a su bebé. Perdió a su bebé, era el segundo bebé de la familia, eh, y el esposo, eran muy jóvenes, que eran muy jovencitos ambos, y el esposo primero pues quería saber la bebé que venía, si era pues hombre o mujer, y lo ayudamos pues para que le pudieran hacer la ecografía y pudieran ver más o menos pues si era hombre o mujer, a pesar de que lo había perdido, pues pero para él era una pérdida doble. Eh, y segundo, cuando le hablamos sobre la donación, él dijo, ella estaría encantada. O sea, de verdad, como que desde su corazón nos dijo, ni siquiera tuvimos casi que preguntarle nada. O sea, él dijo, yo sé que ella ni siquiera estaría. Él dijo, yo sé que ella está muy feliz de poder ayudar a otras personas. Y pues fue, o sea, a pesar de ese momento tan duro, por lo que digo, fue una doble pérdida y aún así poder mirar un poco más allá de ese dolor que está sintiendo en ese momento, y honrar la memoria de su esposa, eh, donando pues de una forma tan completamente pues abierta, eh, cumpliendo pues los deseos de ella. O sea,
estoy como en shock porque, porque en cierta manera dio vida de otra manera. Exactamente, exactamente. Sí, y muchas veces para esas familias es el resignificar esa muerte, es decir, que no, que pudo, eh, porque muchas veces, bueno, nos preguntamos, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué se fue? ¿Y por qué me dejó aquí? Pero otras veces también se preguntan es como, ¿para qué? Ujú. Y de pronto en ese consuelo lo encuentran en muchas familias diciendo, ¿para qué? Pues para poder ayudar a otros, ¿sí? Entonces da consuelo en ese momento de dolor y en este, pues que fue un caso muy, muy especial eh, para esta, pues para esta familia, creo que es importante, es decir, la donación como tal le dio como un, por lo menos una esperanza de que no iba a ser como en vano ese Trascendió. momento tan duro. Exactamente, tal cual. Bueno, doctora María Alejandra, agradezco infinitamente pues por parte de Acto Enfermería y pues por parte del equipo también del Hospital San Ignacio, su compañía. Agradezco que hubiera aceptado nuestra invitación a participar pues en este conversatorio. Esperamos que no sea el último. Estamos muy orgullosos del trabajo que usted y la doctora Alejandra María Pérez desempeñan en nuestra institución, porque son profesionales que son impecables, humanas y con sentido pues de pertenencia por lo que hacen, que creo que es lo más importante y lo que cambia vidas. No, muchas gracias por la invitación. También pues hacemos la doctora Pérez y yo, ambas hacemos parte también de acto, entonces para nosotros claramente pues es un llamado importante a poder seguir hablando de este tema que muchas veces incluso dentro de nuestros grupos es desconocido como el detalle de lo que hacemos, entonces hablarlo pues para nosotros también es importante y es siempre un gusto. Sí, doctora. Agradecemos a todos la asistencia, recordándoles que la vida es el mejor regalo, que multipliquen el mensaje de la donación en sus familias, allegados, que lo dejen conversado, que se registren en la página y que todos podemos hacer del mundo un lugar mejor gracias a la donación. Muchísimas gracias a todos. Gracias.